No, esperamos, si les parece, un minuto más, como estamos bien de tiempo, y vamos arrancando. Yo voy a ir comentando, haciendo una apertura, mientras que también se sigue conectando más gente. Bueno, si les parece, vamos dando comienzo a este encuentro. Para aquellas personas que no me conocen, yo soy Elina Escudero, de la Universidad de Buenos Aires, soy representante de los estudiantes de posgrado en la sección de estudios laborales de LASA. Integran también conmigo la dirección de esta sección Hanna Silverman, a quien escuchaban recién, de la Universidad Federal de ABC de Brasil, y Cirila Quinteros, del Colegio de la Frontera Norte en México. Les quiero contar que LASA va a llevar a cabo su próximo congreso en la ciudad de París del 26 al 30 de mayo. Camino a la celebración de este congreso, nuestra sección está organizando una serie de eventos, tanto virtuales como presenciales, a los cuales queremos invitarlos a participar. Tenemos en este momento en agenda el 29 de mayo a las 16 horas, de 16 a 19 horas, horario local de París, vamos a organizar un intercambio con sindicalistas franceses de la CGT, con la participación de un líder del sindicato de los docentes universitarios, un líder del sindicato de los metalúrgicos, que es inmigrante de Venezuela, y un dirigente nacional de la CGT para discutir acerca de las estrategias sindicales en tiempos de neofascismos, la lucha en defensa de los derechos de los trabajadores migrantes en Francia y los impactos laborales de los aranceles de Trump para los trabajadores franceses. Vamos a estar enviando más detalles por mail en los próximos meses, y para aquellas personas que estén interesadas en seguir este evento o acceder de manera virtual, estamos intentando realizar las gestiones necesarias para o bien poder transmitir por alguna plataforma o bien que quede un registro grabado que podamos distribuir luego a los miembros de la sección y a aquellas personas que estén interesadas en participar o por lo menos poder mirar el evento que transcurrió en París. Quiero contarles que este tipo de eventos especiales organizados durante los congresos de LASA es una característica de nuestra gestión al frente de esta sección. Ya lo hemos hecho durante el congreso pasado en la ciudad de San Francisco, donde nos reunimos con sindicatos y organizadoras de trabajadoras domésticas para debatir sobre la situación de los trabajadores inmigrantes en el nuevo contexto político en los Estados Unidos y otros países de la región. Este evento se llevó adelante en conjunto con el Centro Laboral de la Universidad de California. Esto fue durante el 2025, en el último congreso de LASA en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. En segundo lugar, les comento que próximamente también anunciaremos a los ganadores y o ganadoras del premio que otorga nuestra sección a mejor artículo o capítulo de libro sobre trabajo en América Latina en sus dos categorías.
estudiantes de posgrado y profesores, aquellas personas que están conociendo ahora nuestra sección y la asociación. Les comento que anualmente realizamos este premio. Fue uno de nuestros objetivos desde que asumimos la dirección de la sección de estudios laborales en LASA. Retomamos ese compromiso y entregamos premios el año pasado, y este año volveremos a entregar premios. Ahora le consultaremos a Hannes si ya tenemos una definición. No tenemos, bueno, próximamente vamos a estar anunciando la fecha en la que se va a definir estos premios. Les cuento que hemos incrementado muchísimo las postulaciones. Hemos recibido 16 postulaciones este año, logramos un considerable incremento en relación al 2025, y también hemos logrado crecer en membresías en nuestra sección. De esta manera fortalecimos los debates del mundo del trabajo dentro de la asociación, que es muy interesante porque reúne a académicos y académicas de Latinoamérica y de Estados Unidos. Otro de nuestros objetivos es realizar este tipo de webinars, como el que nos convoca hoy, para presentar a toda la comunidad los aportes que realizan nuestros miembros y que son temas de debate actuales en los estudios del trabajo. Durante el año pasado realizamos 2 webinars. Uno fue la presentación del libro ¿Qué tienen los piqueteros en la cabeza?, del autor Marcos Pérez, que es miembro de nuestra sección, y el segundo fue un fructífero debate sobre el sindicalismo latinoamericano en tiempos de polarización política. También estuvo participando Pucci, que es de Uruguay, también de nuestra sección, junto a sindicalistas de la CCA. Este año abrimos nuestro ciclo de webinars con la presentación del informe regional de OIT, Juventud en Cambio, a cargo de su autor, Jacobo Velasco, investigador de la OIT para la Oficina Regional del Cono Sur, y nos acompaña como comentarista de este informe la doctora Ana Miranda, profesora y directora del Programa de Investigaciones de Juventud de la Flaxo, Argentina. Les comento un poco cómo va a ser la distribución del tiempo. Jacobo tendrá aproximadamente unos 25 minutos para realizar su exposición. Yo voy a estar avisándoles para ir redondeando las ideas unos minutos antes de que el tiempo se termine. Y Ana Miranda, establecimos aproximadamente 15 minutos para los comentarios sobre este informe, y al final, de esta manera, al final nos va a quedar tiempo para abrir al intercambio, comentarios, preguntas del público, etc. Así que, Jacobo, tienes la palabra cuando quieras empezar. Listo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a Hanna, a todo el grupo de temas de trabajo de LASA. Yo pertenezco a la sección desde hace está calculando más o menos unos 8 años. Así que ha sido un buen camino el recorrido. Sobre todo, o sea, en mi caso en particular, siempre tratando de aportar desde reflexiones sobre el mercado laboral para todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado. No obstante, hago mucha investigación en muchos ámbitos, y justamente me tocó proponer, que me parecía súper interesante, hacer justamente una mirada de lo que ocurre en el mercado laboral de jóvenes en la región vinculado con temas de informalidad. Y eso fue lo que motivó la necesidad de liderar esta investigación. Es una investigación regional porque incluye 14 países de la región en términos de la data. Entonces más o menos se hace un abordaje de lo que está pasando con las cifras de mercado laboral, junto con el haber podido realizar focus group con jóvenes de 10 países de la región. Entonces eso también creo que enriquece, porque es una investigación de métodos mixtos que claramente da una panorámica general de la situación de los jóvenes en la región. Fue publicado en febrero del año pasado, o sea que justamente se cumple un año del informe, pero creo que
como lo vamos a ver en el transcurso de esta presentación, no pierde vigencia todo lo que se releva, sino que más bien creo yo que abre la pauta para poder tener reflexiones mucho más profundas sobre justamente cómo estas características estructurales conversan con la necesidad de potenciar cambios, particularmente en el tipo de abordaje de políticas, ¿no? Eh, voy a hacer voy a incorporar mi presentación. Disculpen que no estoy muy acostumbrado al Meet, pero ¿dónde incorporo, Elina? Para incorporar Tienes la mi... opción en los 4 puntos Ah, ya. que hay disponibles. Ya, yo Sí. creo. Ahí está. Ahí está. Ujú. Perdón. Si no, hay el icono de una computadora con una flecha hacia arriba, al Ahí está. lado de la Sí, cámara. espérate, ahora sí. ¿A ustedes ahora ven la presentación? Sí. Ok, perfecto. Entonces lo voy a poner en pantalla completa. Ah, ahí está. Bueno, y justamente el informe que se llama Juventud en Cambio, Desafíos y Oportunidades del Empleo Juvenil en América Latina, es un informe que tiene múltiples abordajes. Un poco les contaba esta naturaleza de métodos mixtos, que incluye también la posibilidad de hacer una reflexión sobre lo que ha pasado con las políticas de mercado de trabajo para jóvenes en los últimos 30 años. Entonces, por lo tanto, tiene una visión integral tanto de las características, digamos, y cuantitativas como cualitativas de la realidad de los jóvenes respecto al mercado del trabajo, junto con este análisis de el perfil y la evolución de las políticas laborales para los jóvenes en la región. Pero eh, lo que uno observa, en particular cuando se discuten todo lo que tiene que ver con las cifras de mercado laboral de los jóvenes en la región, es que básicamente estas brechas que existen respecto de las cohortes más adultas, en el estudio hicimos un análisis básicamente de los jóvenes definidos entre 15 y 24 años de edad, en algunos casos con desagregaciones 15 a 19 y 20 a 24, respecto de las cohortes de 25 y más años de edad. Y como se pueden ver en el gráfico, en el primer gráfico que estoy presentando, existen unas brechas estructurales que independientemente de la situación del ciclo económico, se mantienen. Entonces aquí ustedes pueden ver la evolución de las tasas de participación y de las tasas de ocupación de los adultos y de los jóvenes, que básicamente esas brechas que existen en participación y ocupación se mantienen con independencia de la situación del ciclo. Y es muy claro, por ejemplo, cuando uno ve lo que ocurrió en el año 2020, en que tanto la tasa de participación como la de ocupación de adultos y jóvenes cae, pero básicamente la brecha se mantiene eh, eh, a lo largo tanto de la situación vinculada justamente con la pandemia, como en la recuperación hacia la pospandemia. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que hay una brecha de aproximadamente 30 puntos porcentuales de ocupación y participación, que es estructural porque se mantiene en el tiempo sin observarse cambios en una reducción de esta brecha. Entonces, eso es un aspecto que es notorio y que fue particularmente notorio durante la pandemia. A su vez, nosotros también observamos que cuando hablamos de los jóvenes, también existe de origen una brecha estructural entre hombres jóvenes y mujeres jóvenes. Y como pueden ver en este gráfico, los mismos indicadores de tasa de participación de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes y de participación y ocupación también tienen brechas que son también de características estructurales, ¿no? Las brechas de participación y ocupación son de alrededor de 25 puntos porcentuales, lo que básicamente habla de que eso que
se observa a lo largo de, o en el análisis del mercado laboral de estas brechas de participación y ocupación, básicamente tiene una puerta de entrada en el origen, ¿no? Que es que independientemente de que las mujeres son más educadas en la actualidad, existen estas brechas de origen entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Por lo tanto, ese también es un aspecto que es de carácter estructural, pero que también abren la pauta de lo que ocurre después, que básicamente es las discusiones sobre las brechas entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Pero cuando hacemos una síntesis justamente de estas brechas del mercado laboral de los jóvenes en la región, básicamente encontramos ciertos aspectos que se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, la tasa de desocupación de los jóvenes en la región es 3 veces la de los adultos. Eso es relativamente heterogéneo. Hay países, por ejemplo, en el caso de Uruguay, en que esta brecha es casi de 4 veces. O sea, Uruguay es donde la brecha entre jóvenes y adultos de la tasa de desocupación es la más alta de la región. En promedio es más o menos 3 veces, pero hay otros países en que están más cercanos a 2.5 veces. Entonces, es heterogéneo, pero claramente es muy relevante esta brecha en desocupación, que básicamente se explica porque obviamente los jóvenes no tienen experiencia laboral, ha habido un fenómeno también concomitante que se ha ido expresando de manera cada vez más importante en algunos países, por ejemplo en Uruguay o en Centroamérica, que son los niveles de deserción escolar que obviamente tienen una incidencia en esta menor probabilidad de ser contratado en el mercado laboral, ¿no? Por otro lado, también es estructural estos aspectos que mencioné antes, cuando las brechas entre jóvenes y adultos son de aproximadamente 20 puntos porcentuales, tanto en las tasas de participación y ocupación, que la tasa de ocupación de los jóvenes hombres es 1.3 veces superior a la de las mujeres jóvenes. Por lo tanto, esta brecha también es estructural y obviamente esta puerta de entrada determina un poco la trayectoria o lo que se observa ya a nivel de todo el mercado laboral. A su vez, básicamente estamos hablando de que hay un aspecto central en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo decente, que tienen una importancia vital en el caso de los jóvenes porque la tasa de informalidad de los jóvenes es 1.3 veces la de los adultos, ¿no? Y esto es muy importante porque en la región estamos hablando de que en promedio la región tiene una tasa de informalidad en torno del 49%, ¿no? Pero si desagregamos jóvenes y adultos, la tasa de informalidad de los jóvenes alcanza el 63% y los adultos 47% aproximadamente. Por lo tanto, esto es muy importante en la medida en que, si bien particularmente en los últimos 20 años ha habido una mejora en términos de la caída de la tasa de informalidad a nivel regional, eh, la discusión sobre la informalidad está muy marcada por la manera como nosotros entramos en el mercado laboral. Y lo que muestra la informalidad, o sea, lo que se discute a nivel teórico sobre informalidad es que si tú ingresas al mercado laboral joven desde la informalidad, la probabilidad de que te mantengas en la informalidad, dependiendo del país, es entre el 80 y el 70% a lo largo de tu ciclo de vida. Por lo tanto, si sabemos que la informalidad de los jóvenes tiene una tasa de informalidad del 63%, esto explica por qué los adultos en promedio tienen un 47% de informalidad. Básicamente, esto releva la importancia de generar políticas de formalización con foco en los jóvenes para que estructuralmente a lo largo del ciclo de vida esa informalidad caiga. Entonces, eso es muy importante tenerlo en mente porque generalmente se ha perdido, no digo se ha perdido, pero se le ha dado, no se le ha dado la importancia que amerita los abordajes tempranos para generar políticas de empleabilidad desde la formalización, ¿no? Y obviamente la formalización, la informalidad tiene aparejadas, o sea,
a lo largo del ciclo de vida situaciones de precariedad laboral, en condiciones laborales en términos generales, pero una que se expresa muy claramente es la brecha de ingresos, que es cercana al 40%, en el caso de los jóvenes informales respecto a los formales. Entonces, acá hay un aspecto súper importante de centrar de por qué es relevante hacer políticas de formalización efectiva, sobre todo en los jóvenes. Por otro lado, otro aspecto estructural es que por cada 3 ocupados jóvenes hay un joven que no estudia ni trabaja remuneradamente. Y es muy importante tener en consideración este acrónimo o esta redefinición. En la región, básicamente, se discute esto con el famoso no estudian ni trabajan, NINI. Pero este concepto que fue acuñado, que se llama NEET, ¿no? Que en inglés significa no estudia ni trabaja ni se forma, eh, fue acuñado en Reino Unido a finales de la década, pero que en la traducción al español dice es not employed, que significa no estás empleado, pero no significa que no trabajas. En el español se tradujo como no trabajas. Y claramente hay una dimensión del trabajo que es el trabajo remunerado y el no remunerado. Y en ese sentido, lo que acabo de decir está muy conectado con el hecho de que básicamente estos jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente, el 70%, o sea, 7 de cada 10 son mujeres. Mujeres que están condicionadas, jóvenes, que están condicionadas por el hecho de hacer trabajo no remunerado de cuidados, en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidados, tanto de sus hermanos menores, de enfermos como de ancianos. Entonces, en ese sentido, esta visión peyorativa del concepto de Nini tiene que replantearse, tiene que redefinirse desde la manera como se lo nombra, pero también desde la manera como se lo nombra ligada a la realidad que expresa que la mayoría son mujeres y que la mayoría están condicionadas justamente por la necesidad de dar o de tener que hacer las tareas de trabajo no remunerado vinculadas a las tareas de cuidado. Entonces, eso es muy importante tenerlo en consideración. Y en consecuencia, cuando tenemos esta mirada en conjunto, hablamos de aspectos estructurales, ¿no? Claramente, uno es muy importante que va de suyo, que tiene que ver con la poca experiencia que tienen los jóvenes y las limitadas políticas o instituciones que están eh, abordando el problema de manera estructural, ¿no? Para tener mucho más efecto. Y aquí hay una cosa muy simpática, ¿no? Porque dice, eh, los jóvenes no son contratados porque no tienen experiencia, pero si no son contratados, ¿cómo van a adquirir esa experiencia? Entonces casi hay una, digámoslo así, un problema tautológico de muy difícil solución. Lo otro es lo que habíamos señalado que tiene que ver con la falta de trabajo decente, muy vinculado con la informalidad que es más prevalente entre los jóvenes. El desajuste cada vez más evidente entre la educación y el empleo. Básicamente es una formación generalista, de abordaje lo más, digamos, general, completo posible, pero que cuando llega el momento de transicionarse al mercado laboral, tiene poca relación justamente con las cosas que se demandan para los jóvenes. Entonces, hay un problema muy importante que, por ejemplo, con todas las discusiones sobre las nuevas tecnologías, en particular con inteligencia artificial, es mucho más claro, ¿no? La necesidad del sistema educativo de ayornarse para facilitar la transición hacia el mercado laboral. Y que es mucho más elocuente cuando pensamos en los países que tienen mayor tasa de deserción escolar, que obviamente estos jóvenes, que en muchos casos son también, no estudian ni trabajan remuneradamente, tienen mucho más dificultades para ser incorporados al mercado laboral. Lo que había manifestado, esta inactividad persistente y feminizada que se expresa en las jóvenes que no estudian ni trabajan remuneradamente, una situación cada vez mucho más prevalente, particularmente prevalente entre los jóvenes, que es el aumento de la ansiedad respecto de su futuro y su futuro vinculado con la generación de ingresos. Y algo también que es de carácter estructural, vinculada a la falta de una voz organizada que facilite justamente la posibilidad de agencia y de incidencia en la elaboración de políticas públicas
vinculada a jóvenes y mercado laboral. Por otro lado, como les había dicho, hicimos una revisión de las políticas de empleo, de formalización y de formación con foco en jóvenes en América Latina y el Caribe, y se revisaron los patrones dominantes en el diseño y la aplicación de las políticas de empleo juvenil en la región y en particular aquellas centradas en los jóvenes. Y la formalización. Y lo que encontramos es lo siguiente, hay como un tránsito que tiene que ver justamente con la orientación de los programas a finales del siglo XX, que era más bien de carácter de generación de puestos de trabajo para jóvenes, en programas particularmente de carácter o de iniciativa pública, etcétera. Era demasiado evidente que eran soluciones de parche. Entonces, a partir de la década de 2000, se justamente define la necesidad de reforzar intervenciones integradas, que tenía que ver justamente con el hecho de posibilitar una serie de políticas, tanto activas como pasivas, para justamente facilitar la integración de los jóvenes, que tiene que ver con formación, formación dual, formación específicamente en algunos sectores, que también está vinculada con el hecho de incorporarlos en todo lo que tiene que ver con promociones directas para que puedan, a través de formación, integrarse en actividades o sectores específicos, junto con la posibilidad de generar algún tipo de incentivo para las empresas. Eso viene justamente con estos regímenes especiales de baja, que tienen que ver justamente con los subsidios, ¿no?, a la contratación, que son, o se observan que han sido de baja efectividad en la medida en que se observa de que en la práctica estos subsidios, estos incentivos a la contratación de jóvenes se cortan cuando se cortan estos subsidios. O sea, la implementación no asegura permanencia de digamos así, el incentivo o la iniciativa que tengan las empresas de seguir contratando jóvenes. Entonces, por lo tanto, son poco efectivos, ¿no? Y después, obviamente, en particular, antes de la pandemia y sobre todo durante la pandemia, en el diseño de políticas que faciliten, digamos, la integración más específica de jóvenes. En el caso de la pandemia, obviamente, uno de las políticas laborales que se utilizaron con más, de manera general, y creo que de manera muy efectiva, fueron todos los países que contaban con un seguro de desempleo, que esa parte de desocupación, ¿no?, se reestructuró para tratar de mantener la relación laboral de las personas en general, ¿no?, durante la pandemia. Y una vez que se fueron reincorporando al mercado laboral, eso se reformuló justamente para tratar de generar subsidios o algún tipo de beneficios para la recontratación en términos generales, pero que luego se fue definiendo en la medida en que se identificaron grupos que fueron mucho más, son más vulnerables, pero que durante la pandemia era mucho más elocuente que fueron particularmente afectados, como mujeres y jóvenes. Entonces, en ese sentido, se redefinieron para darle facilidad para su reinserción en el mercado laboral. Quedan 5 minutos. Sí, voy a ir más rápido, entonces, disculpa, Elina, voy a tratar de ir más rápido. Entonces, lo que se observa es que básicamente también para el diseño de políticas de formalización hay problemas que tienen que ver con que las políticas aplicadas no han sabido responder a la heterogeneidad de los distintos tipos de unidades económicas y de trabajadores informales. Por lo tanto, cuando se habla de políticas de abordaje a la informalidad, estamos hablando de cuenta propia, que no es la misma situación que el trabajo doméstico remunerado, etc. Entonces, se necesita como una visión de conjunto. La limitada representación justamente de estos sectores informales en el diseño y la puesta en marcha de las políticas de formalización. Y otro aspecto importante que es la informalidad vinculada a la edad, particularmente por el desconocimiento que tienen los jóvenes de la importancia justamente de entrar en la formalidad y de comenzar a aportar en la seguridad social. Esta discusión sobre los jóvenes es particularmente importante en este punto de la historia, porque esta cohorte de los jóvenes es la primera que va a experimentar este cambio dramático que hay en la transición demográfica, que como se ve en este gráfico, significa que hemos pasado
del año 2017 más o menos, en que el grupo más importante de edad era de 0 a 19 años en América Latina en su conjunto, a que desde el año 2046 vamos a ser una sociedad envejecida. Entonces, estamos hablando de que en 20 años vamos a rápidamente transicionar a ser un mercado laboral y un mundo del trabajo de personas de 60 años y más en su mayoría. Y eso es particularmente importante cuando se habla justamente de cómo conversa esto con las políticas vinculadas a jóvenes en la región. Y aquí hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta para esto que acabo de mencionar. Cómo los jóvenes se piensan frente al trabajo, ¿verdad? Cómo definen sus expectativas de vida relacionadas al trabajo. Por ejemplo, el hecho de que eh, claramente, y eso es muy elocuente en la reducción de las tasas de natalidad, se redefinen con menos opciones de tener hijos y por lo tanto con más libertad de tener relaciones más esporádicas de la formalidad con el mundo del trabajo, un punto importante. Esto a su vez conversa con la necesidad de, o la discusión sobre el uso del tiempo y el hecho de que haya sistemas de cuidado, lo cual es particularmente pertinente para las mujeres en general, pero para las mujeres jóvenes en particular. Obviamente esta es una generación muy vinculada con las nuevas tecnologías, no obstante, cada vez hay más evidencia de que por ejemplo, la implementación cada vez más acelerada de inteligencia artificial eventualmente puede generar cuellos de botella porque las tareas repetitivas son la puerta de entrada a los jóvenes en el mercado laboral, pueden ser reemplazadas por inteligencia artificial, por lo cual está generando y puede generar de manera mucho más progresiva y significativa cuellos de botella para el ingreso de jóvenes en el mercado laboral, todo lo que tiene que ver con las otras transiciones como la ecológica, y todo lo que tiene que ver justamente con la necesidad de replantear este enfoque de políticas pensando en un enfoque de políticas con una mirada en 360 grados que incluya todos estos desafíos. Son una manera de tener una mirada general. La evidencia respecto de cuáles son las políticas, por eso hay una especie como de contradicción, ¿no? Las políticas de mercado laboral más efectivas por lejos son las que tienen que ver con jóvenes y son las más reducidas en términos comparativos, ¿no? Ahora, esto lo escribió Escudero et al. En 2019 cuando hace una comparación sobre la evaluación de resultados de políticas de empleo de 178 políticas de empleo hasta ese momento, y es súper interesante ese paper. Y de alguna manera esto muestra como la necesidad de hacer como un levantamiento parepaso para facilitar una implementación exitosa de políticas. Cuando uno piensa cómo integrar a jóvenes, uno debería pensar en actividades de conjuntos de empresas, en sectores o industrias, con organizaciones de trabajadores, para justamente facilitar a través de un levantamiento de bandas laborales la posibilidad de incluir a jóvenes en estas iniciativas que estén teniendo para incorporar, ¿no? Eso significa, obviamente, un diseño claro del perfil de competencia y la formación en competencias, y finalmente la necesidad de hacer una evaluación del impacto justamente de este proceso, ¿no? ¿Cuántos pudieron ser contratados, qué funciona y qué no? Y aquí simplemente quiero cerrar con el hecho de enfatizar que la acción es ahora respecto de los jóvenes y las políticas laborales para los jóvenes en la región. Esta generación de jóvenes es pivotal, como se los había dicho, es la generación que va a experimentar esta transición demográfica de manera dramática. Las empresas tienen un rol clave para el presente y futuro del empleo juvenil, y su inversión en los jóvenes es vital para generar mejores y contribuir a la paz social. Yo creo que en la mayor parte de la región es cada vez más evidente cómo se gastan, hay más gasto en seguridad, ¿no? Seguridad me refiero respecto de la posibilidad de que haya cosas. Yo creo que eso ahí debería irse moviendo hacia inversión en jóvenes, porque es la manera justamente de asegurar seguridad y paz social. El apoyo a las organizaciones de trabajadores y empleadores para darles una voz se vuelve crucial. Es importante enfatizar la necesidad de generar agencia entre los jóvenes. La inversión en la institucionalidad y en las políticas laborales, como son los sistemas de aprendizaje que faciliten e incentiven la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, seguirá teniendo un creciente impacto positivo, junto con la necesidad de que haya un diseño
de los sistemas y políticas de cuidado en un contexto de transición demográfica y redefinición del uso de tiempo, que va a ser esencial, que es esencial y que seguirá siendo esencial para la relación de los jóvenes con el mercado laboral, en particular para las mujeres. Y finalmente, la necesidad de que haya un fuerte diálogo social que aborde desafíos como la creciente gravitación de las nuevas tecnologías y su impacto en el empleo, que será indispensable para garantizar un futuro laboral inclusivo y con más trabajo decente para los jóvenes. Yo quiero terminar con una imagen y con una reflexión. Yo soy ecuatoriano de origen y hace 2 años, en enero del año 2024, no sé, me imagino que muchos de ustedes fueron informados, un grupo de narcos se tomaron varias ciudades de mi país, 9, y, se tomó, y claramente hicieron una especie como de demostración de poder metiéndose en un canal de televisión. Y la mayor parte, o sea, todos los que estaban ahí eran menores de 20 años, la mayoría menores de 18 años. Claramente cuando eso ocurrió, el 9 de enero del año 2024, eso me estremeció fundamentalmente porque claramente eso gatilló la necesidad justamente de liderar este estudio, porque esta imagen muestra en evidencia de qué hablo cuando hablo de la necesidad de tomar acción en este momento, ¿no? Particularmente porque si el mercado laboral pierde esa capacidad de generar una expectativa de la conversación entre educación y mercado laboral, del hecho de transicionar, pierde relevancia frente a alternativas como puede ser el narcotráfico, claramente vamos a tener un problema que simplemente se va a ir incrementando progresivamente con los jóvenes. Entonces, por lo tanto, me parece central, no solamente a nivel de la discusión sobre el mercado laboral, pero la discusión sobre de una dimensión de paz social prospectiva para la región. Y simplemente dejarles ahí dos publicaciones de referencia, el Global Employment Trends and Youth, for Youth de 2024, que la nueva edición va a salir este año, en agosto del 2026, y el informe que les acabo de presentar, Juventud en Cambio. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Jacobo. El link al informe ya lo puse en mensaje, si quieren ingresar y descargarlo, está allí. Agustina está... no sé si quería levantar... querías aplaudir, bien. De todas maneras, si ya tienen dudas, preguntas o comentarios, los pueden ir dejando en mensajes para después Jacobo puede responderlos o ir abordándolos de manera más ordenada. Vamos a dar paso ahora a Ana Miranda con sus comentarios sobre el informe. Ana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias a la coordinación de la sección de Labor de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, por la organización de este primer webinario del 2026. Muchas gracias, Jacobo, por la presentación. Mi nombre es Ana Miranda, como bien como es presentado Elina. Soy investigadora de la Flaxo Argentina y del CONICET también en Argentina, y me dedico a temas de inserción laboral juvenil hace unos cuantos años. Muchas veces presentamos o hemos presentado regularmente mesas en LASA con un nutrido grupo de colegas latinoamericanos y latinoamericanas, así que estoy muy contenta de estar aquí, de estar en parte también como representante de este grupo que es muy amplio y que en todos los casos retoma el trabajo de la OIT, que ha sido central y ha tenido mucho liderazgo en la producción de estadísticas sobre, bueno, obviamente inserción laboral juvenil, pero también sobre otras temáticas, quizás algunas de las que yo voy a presentar ahora, relacionadas con las transiciones juveniles entre la educación y el mercado laboral. Entonces voy a poner mi presentación. A ver, ¿cómo es? Capaz que
se me ha puesto compartir la ventana y nos estoy viendo. A ver, ahí está. No, lo que toca hacer es Sí, ahí estamos viendo la ventana del Meet. dejar de compartir. Ujú. Entonces, a ver si puedo permitir compartir pantalla. Entonces, tendría, no sé, Jacobo, cómo, porque yo lo tengo aquí, Ahí me tienes presento. dice pantallita abajo que dice compartir pantalla. Sí, Es sí, un sí. icono de una computadora con una Sí. flecha hacia Sí, sí. arriba. Y ahí puedes compartir una pestaña de Chrome, una ventana o toda la pantalla. Entonces, claro, entonces lo que tendría que hacer es aquí, si yo muestro mi Eso, ahí PowerPoint, estamos ustedes viendo. pueden verlo. Sí, Perfecto. sí, sí, sí. Bárbaro, bueno. Como decía, trabajo en la Flaxo Argentina, particularmente la presentación que voy a hacer hoy junto con los comentarios sobre el informe están asociados al programa de estudios y relaciones del trabajo, un programa que desarrolla investigación y formación de posgrado justamente en términos, en relación a las relaciones del trabajo, pero particularmente en lo que son los estudios del trabajo y la inserción laboral, y con un foco particular en temas de juventudes en América Latina. Una de las principales, en este sentido, una de las principales tendencias que surgen del informe de la OIT y que realmente son de gran importancia dentro de los estudios, pero también de la agenda social de nuestra región, tienen que ver, punto número uno, con que la precariedad laboral se ha convertido de alguna manera en un fenómeno estructural, como bien mostraba Jacobo en la presentación a partir de los datos, dadas las características permanentes que encontramos en la precariedad de las inserciones laborales juveniles en América Latina. Un segundo punto que a mí me parece de gran importancia tiene que ver justamente con las brechas salariales intergeneracionales, que quizás es un tema bastante novedoso que marca el informe y que nosotras podemos encontrar como un rasgo característico luego de la pandemia COVID-19. La informalidad, ¿no? Como un punto de gran importancia también y asociado obviamente a la precariedad estructural en las formas que adquiere las inserciones laborales juveniles. Y por último, algo que también aparece mucho en el informe, quizás no tan señaladora en la presentación, tiene que ver con la aparición de nuevas informalidades. Las nuevas informalidades es una temática que ha incorporado Leisa Abramo dentro de los debates de las inserciones laborales juveniles. Tiene que ver justamente con un tema muy investigado, también muy investigado dentro de los estudios del trabajo, que podríamos denominar como la plataformización de las nuevas inserciones laborales y como un rasgo novedoso también y expansivo luego del periodo de la pandemia. Como yo señalaba antes, uno de los temas que nosotros retomamos mucho y que este informe también retoma, tiene que ver con las transiciones juveniles al mercado de trabajo. Y esto es una preocupación que también ha señalado la OIT en diversas líneas de trabajo de investigación. Y básicamente esto refiere a que como parte, y también Jacobo fue bastante puntual en este tema, y es que los periodos de inserción laboral juvenil son puntos críticos en las tendencias hacia el cambio y la reproducción de la estructura social. Como lo decía muy bien, lo planteaba de forma muy interesante en que efectivamente los efectos que tenemos cuando podemos intervenir y mejorar
cambiar el rumbo, podríamos decir, de las primeras inserciones laborales juveniles tienen efectos permanentes de mediano y largo plazo sobre nuestras sociedades. Otro punto bastante importante relacionado con las transiciones entre la educación y el mercado de trabajo tienen que ver justamente con su duración y con la mayor importancia de la educación en la inserción laboral de las personas jóvenes. Y esto también está relacionado con muchos aspectos. El primero de ellos es, bueno, un tema relativo a la desigualdad. Todas aquellas personas jóvenes que no logran completar al menos los estudios secundarios tienen muy alta chance de vincularse con ocupaciones dentro del sector informal. Y esto es un punto central que marca la agenda pública y social de la región, porque sabemos que en muchos países todavía tenemos deudas significativas con la terminalidad de la educación secundaria. El siguiente punto tiene que ver con los procesos de cambio y tecnológico, digamos, y aceleración provocados por la inteligencia artificial. Sabemos que para los jóvenes de la generación actual existe un fuerte desafío en relación a cómo acceder a ocupaciones que son cada vez más requeridas, o sea, que requieren cada vez más mayores competencias y aprendizajes laborales. Se señalaba recién muy bien en la exposición respecto de la experiencia, y justamente por la desaparición que la inteligencia artificial está provocando en las primeras inserciones laborales juveniles. Y que es un hecho también, podríamos pensar que es estructural y sustantivo, que tiene muchos años, pero que con las inteligencias artificiales adquiere hoy una vigencia extraordinaria. Y en tercer lugar, también, y volviendo al tema de la desigualdad, porque en estos escenarios los capitales económicos y educativos de las familias cobran cada vez más importancia en las transiciones y las trayectorias laborales juveniles de mediano y largo plazo. Y aquí también es donde se produce en todo caso, y es lo que vemos luego de la pandemia COVID-19, de alguna forma como una rigidización, vamos a poner, una menor permeabilidad de las estructuras sociales de nuestros países latinoamericanos. Como bien vimos durante algunos años y durante el boom de los 2000, digamos, el crecimiento de los países de América Latina significó, como bien planteaba Jacobo, una mejora, ¿no?, en la formalización y efectivamente en las oportunidades laborales de las personas jóvenes. Actualmente estamos viendo unas tendencias fuertes hacia las menores oportunidades, hacia la reproducción de una estructura fuertemente desigual y muy dependiente de las desigualdades de origen. En un estudio reciente que desarrollamos en la Flaxo Argentina, junto con la Fundación Ayuda en Acción y la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajamos con un índice sobre transiciones laborales en América Latina. Este índice partió de un trabajo de la OIT que justamente nos permitió medir estas transiciones sobre encuestas regulares del mercado laboral. Lo que vemos aquí es una tendencia, vamos a nombrar de vuelta, estructural, de 10 años de comparación, que un poco muestra, de alguna manera, o es complementaria al informe que se presentó recién y que muestra cómo hay una mayor extensión en los periodos de transición al mercado de trabajo vinculados justamente con estas situaciones de menor actividad dentro del mercado de trabajo. Y podemos ver aquí cómo, de la misma manera que se mostraba en el informe, esta situación es, acompañada también por un conjunto de desventajas que se comprueban dentro del periodo de transición. Y aquí entonces tenemos este indicador particular que elaboramos dentro del programa de Juventudes junto con la Universidad Autónoma de Barcelona,
que permite ver que cerca del 47% de las personas jóvenes habían enfrentado transiciones en desventaja en el mercado laboral en el año 2021. Y vemos aquí justamente lo que quería mostrar de la complementariedad con el estudio que se presentó recientemente, elaborado por la OIT, y que tiene que ver justamente con cómo estas desventajas tienen un carácter muy relacionado con lo que se conoce como la división genérica del trabajo, la división sexual del trabajo, asociada a una mayor desventaja de las mujeres asociadas a las tareas de cuidado. Por último, también para no ocupar mucho el tiempo y un poco señalar un conjunto de puntos claves, en este informe nosotras trabajamos con tratando de delimitar diferentes situaciones que marcan situaciones heterogéneas en América Latina. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces, y sobre todo cuando como bien aborda el trabajo de la OIT, se piensan en acciones de intervención dentro del mercado de trabajo y en relación a los jóvenes, muchas veces se piensan o son diagramadas desde escritorios centrales o desde, vamos a pensar, una generalización que deja un poco de lado la heterogeneidad que encontramos entre aquellos países de América Latina con situaciones particulares y también como parte de la heterogeneidad que encontramos al interior de nuestras propias naciones. Nosotros aquí, en principio, lo que tratamos de identificar fue distintas modalidades de transición al mercado de trabajo, y estas modalidades combinamos dos situaciones particulares que tenían que ver con inserciones rápidas al mercado de trabajo, muchas veces relacionadas dentro de la informalidad, y con brechas de género asociadas a las problemáticas que se nombraban de cuidado. Y aquí identificamos 4 situaciones bien distintas que nos plantean de alguna manera los desafíos que tenemos en cuanto a la formulación, el diseño y la implementación de acciones en relación a conseguir mejoras dentro de la inserción laboral de las personas jóvenes. Por último, aquí, bueno, expresamos las 4 modalidades, las conclusiones de nuestro estudio y mostramos en todo caso que dentro de nuestra región y en un escenario de desigualdad persistente como la que encontramos, tenemos por lo menos, al menos 3 situaciones de alguna forma que nos marcan una agenda de trabajo bien señalada también por el informe y que tienen que ver con, primero, la heterogeneidad de las transiciones en el mercado de trabajo y su desestructuración y mayor periodo del tiempo. La segunda, el contexto de digitalización, en el sentido de que hay menores oportunidades de empleo, al mismo tiempo mayores precariedades y bajos salarios. Y por último, la aparición de unas nuevas informalidades en donde conviven nuevas y viejas informalidades en un esquema, digamos, o en un contexto de muy bajas oportunidades para las generaciones jóvenes en nuestros días. Bueno, entonces, entre las reflexiones finales tenemos esto nuevamente que retoma de alguna manera los puntos centrales del informe, que son que las plataformas de reparto aparecen muchas veces como un escape en un esquema de mayor segmentación laboral, que la precariedad muchas veces es un ciclo que trasciende los ciclos económicos, pero que en este periodo en donde comprobamos, ¿no?, nuevos modelos de empleo en un régimen de acumulación digital, las incertidumbres y las precariedades son mayores, que la pérdida de ingresos que muestra el informe, digamos, por el gap, por el mayor gap, por la mayor diferencia entre los salarios de las generaciones jóvenes actuales y las generaciones adultas, muestran una pérdida de consumos durables en las juventudes que retrasan mucho y generan muchas dificultades en los procesos de emancipación familiar y que, bueno, esto
muchas veces, y por lo menos en el debate de los estudios de juventudes, tiene de alguna manera, no podemos decir una asociación, pero sí podemos hablar de por lo menos una reflexión sobre las bajas tasas de natalidad que se están comprobando en nuestros días, las transformaciones en los modelos de familia, y muchas veces también se discuten por la búsqueda de situaciones polares entre las juventudes, ¿no? Que quizás es uno de los rasgos más característicos de las últimas elecciones en nuestra región. Bueno, justo con esto termino mi presentación. Aquí dejo un QR en donde se puede acceder a la nueva página web de nuestro departamento de investigaciones en educación y juventudes, digamos, en la Flaxo Argentina, que les animamos, las animamos a visitarlo porque sí que nos da mucho orgullo, y agradezco nuevamente a Jacobo por esta oportunidad de comentar el informe, y a las autoridades de la sección de LASA por darme lugar en esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, impecable con el tiempo, con tu tiempo. Si quieres, ahí está, perfecto, así nos vemos todos. Bueno, vamos a abrir ahora un poco al debate, a los comentarios. Si alguien quiere comenzar a comentar, realizar alguna pregunta a los expositores, expositoras. Yo puedo comenzar si quieres, Elina. ¿Cómo no, Hola, buenos Cirila? días. Buenos días, soy Cirila Quintero de México. Muy interesante la presentación, o sea, sobre todo, bueno, viendo que todos los problemas que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral, pues tiene que ver mucho con cómo nos estamos transformando como América Latina, ¿no? Y me gustaría, sobre todo, preguntarle a Jacobo, en este informe que presentaron, que hicieron para la OIT, el papel de la educación para insertarte al mercado laboral, si lo abordaron. Entonces me gustaría preguntar este apartado, porque como bien lo decía Ana, parece que sí hay una tendencia a que si tienes mayor educación puedes tener mayor posibilidad de colocarte bien. Sin embargo, también en México se ha mostrado entre los jóvenes la dificultad que tienen cada vez los jóvenes para insertarse a las universidades. Entonces, no es lo mismo las generaciones que fuimos anteriormente, que en la de sustitución de importaciones. Ahora, un joven de los años 2000, cada vez por lo menos clase mediero, clase media baja, es muy difícil que entre a la universidad, y eso lo lleva muchísimo a buscar la informalidad. Y bueno, lo último, lo que decía Ana, me pareció también muy relevante en esta. Parece que más bien estamos ya en la estructurización de la informalización y la precariedad. Parece que eso que llamábamos antes el mercado formal, que era lo mayoritario, no solo para los jóvenes, y eso sí es bien preocupante, porque yo creo que hemos informalizado lo formal. Entonces yo creo que por eso el futuro de los jóvenes pues está bastante regado, y obviamente las políticas públicas juegan un papel fundamental. Nosotros tenemos la experiencia de una de las políticas que mencionabas, que es la de Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde tratamos de enlazar a los jóvenes, digamos, a las empresas, digamos, desde la vez que les empiezas a dar la beca para que ellos se queden trabajando. Algunas cosas han sido exitosas, pero todavía tienen mucho reto. No es tan fácil trabajar con las empresas. Entonces, cuando las empresas ya no tienen estímulos, muchas veces ya no quieren seguir ayudando a los jóvenes. Entonces, son, digamos, cuestionamientos que hay que reflexionar, y sobre todo, ojalá podamos incidir en las políticas públicas para retomar estos jóvenes que, como bien decía Jacobo, al final van a cargar con la sociedad y con los viejos también de estas sociedades. Bueno, gracias. ¿Respondo o alguien más quiere hacer una pregunta? Bueno, si alguien más quiere realizar un comentario, alguna pregunta para Jacobo, así podemos responder todos juntos. ¿Sabes qué? Empiezo mejor más bien respondiendo, y Cirila, muchísimas gracias por
tu pregunta bueno, reflexiones que creo que están más que bien fundamentadas. Mira, efectivamente, ahí hay dos aspectos del informe que creo que se destacan en particular. Uno es que claramente estas son respecto de otras generaciones de jóvenes de las más formadas, ¿verdad? O sea, y eso hay un aspecto también como central de la discusión ya más general. Pero como bien lo mencionas, ya no es suficiente tener formación secundaria respecto de estos requerimientos que tiene el mercado laboral para ser insertado desde la formalidad. Entonces, allí hay un aspecto que creo que se levanta, que discutimos en cierta medida en el informe, que tiene que ver justamente con el rol que tiene todo lo que tiene que ver con la formación terciaria, no solamente por el lado de las universidades, sino cada vez más relevante todo lo que tiene que ver con los institutos de formación profesional. Y todo lo que esto como que se conecta con, en particular, en estos mecanismos que, eh, si uno lo ve en su conjunto en América Latina, son escasos como son los sistemas duales. Entonces, eso es como súper interesante porque, en cierta medida, sí hay una demanda de más calificación, pero también hay una pregunta sobre cómo se hace un tránsito hacia una educación terciaria o este mecanismo híbrido que son los sistemas duales. Tres, la calidad justamente de esa formación, que también uno observa como, que hay cada vez más evidencia que hay una discriminación respecto de la calidad. Por lo tanto, por ejemplo, un ejemplo muy claro es lo que ocurre en Chile, en que es totalmente es un mercado abierto de formación terciaria y las calidades son extraordinariamente heterogéneas. Entonces, no sé, si me dijo, el Instituto Pepito te forma para ser licenciado en azafato o azafata. Claro, entonces eso, ¿cómo se condice con la demanda que hay respecto del mercado laboral en específico? Entonces, hay toda un problema como central que no solamente tiene que ver con el hecho de que termines o no la educación secundaria, pero también con la calidad de la educación terciaria en su conjunto. Y que además, y como bien lo señalaba Ana, y de hecho yo estoy liderando otra investigación que se deriva a su vez de la sobre jóvenes, cómo se está, que es sobre inteligencia artificial y empleabilidad de jóvenes en la región. Y ahí, que tiene que ver justamente con el hecho de que tiene los dos argumentos. El primero es que obviamente esta generación de jóvenes es la más capacitada en términos de otras cohortes para interactuar con nuevas tecnologías, en particular con inteligencia artificial. Esa es como la parte positiva, digamos, del argumento. La parte negativa es que claramente la inteligencia artificial reemplaza tareas repetitivas que generalmente son la puerta de entrada para que los jóvenes adquieran experiencia en el mercado laboral. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué está ocurriendo? Y efectivamente, ¿qué cosas se están demandando? Y en particular, en ese punto, y yo quiero ponerle un poco también para comentarte, Cirila, y comentarles a todos, que, claro, esto complejiza mucho más, porque pone en mucho más tensión este desequilibrio o esta desconexión que hay entre la formación o la educación y el mundo del trabajo, ¿no? Porque si efectivamente hay cosas que la inteligencia artificial puede hacer de manera casi automática, voy a poner un ejemplo que hace aproximadamente 4 meses unos investigadores de Stanford mostraron por primera vez evidencia real del efecto, ¿no? Que es el hecho de que hay sectores como la banca y finanzas y sectores como programación y retail en donde se ven en Estados Unidos con cifras ya de datos de registros administrativos, de datos administrativos, que había una caída significativa en los últimos 2 años por inteligencia artificial. Y ahí la pregunta es, ¿qué pasa con todos estos jóvenes que se están formando o que se van a formar, que claramente son mucho más sujetos a reemplazo en esos sectores? Entonces, por decirte un ejemplo, pero después ya esto habla de una cosa mucho más amplia, que es cómo se ayordan, cómo se ajusta el sistema educativo en general para responder a un mundo del trabajo con unas demandas específicas,
Y es un poco lo que tú dices, o sea, es mucho más complejo, es cada vez más especializado, pero que además esto va de la mano con otro fenómeno que lo mencioné, que tiene que ver con los famosos ninis, pero que nosotros denominamos no estudian ni trabajan remuneradamente, que están muy vinculados con la deserción escolar. Entonces, ahí eso, si hablamos de niveles de precarización o de bolsones, digamos, y de efectos de precarización, estos son particularmente los más vulnerables, que en su mayoría son mujeres. Entonces, ahí hay como, o sea, deserción escolar es un aspecto, pero todo lo que tiene que ver con aspectos vinculados a tareas de cuidado son aún más prevalentes. Y eso obviamente habla de la necesidad de que se conecte esta discusión con la otra discusión sobre cómo se amplían los sistemas nacionales de cuidados en los países, la necesidad de generar políticas atingentes, la necesidad de que esas políticas sean transversales, porque no solamente afectan a las mujeres jóvenes, afectan a las mujeres en general. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Entonces, un poco, Cirila, muchísimas gracias por los comentarios y la pregunta, pero creo que esto es uno de varios aspectos que justamente se vinculan con lo que bien mencionaste. Gracias. Muchas gracias, Jacobo, Cirila, por los comentarios. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Si no, voy a preguntarles, si me lo permite, voy a preguntarles yo entonces, para ambos, para Ana y para Jacobo, me quedé pensando en esto que mencionabas, Ana, de en términos de expectativas de los jóvenes, ¿no? Frente a estos escenarios que parecen, a veces son percibidos un poco como apocalípticos, si se quiere, de un futuro donde la precarización se acentúa, la inserción laboral es cada vez más compleja con el cambio tecnológico y otras transiciones. Quería preguntarles cómo están viendo desde un punto de vista más cualitativo las expectativas de los jóvenes. ¿Cuáles son estas expectativas? ¿En qué están enfocadas? ¿O cómo están siendo transformadas estas subjetividades a partir de los cambios que observamos en el mercado de trabajo? Le Cualquiera que curso a quiera Ana para que, arrancar. y después yo retomo. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Hay un punto, el punto que vos marcas, Celina, es un punto muy difícil en distintos aspectos, podríamos decirlo. Hay un primer aspecto y es que las expectativas de las personas en general están muy segmentadas por su propia coyuntura, realidad. Entonces ahí tenemos que, como bien señalaba Jacobo, dentro de las juventudes vamos a encontrar distintos grupos con expectativas muy distintas. Probablemente para algunas jóvenes o algunos jóvenes no haya una transformación significativa por la inteligencia artificial porque ya estaban trabajando en un sector altamente informalizado y de baja dotación tecnológica, algo que Juan Pablo Pérez Sainz ha denominado en alguno de sus escritos, ¿no? Como una población, si uno lo piensa desde el punto de vista estructuralista, ¿no? De los debates estructuralistas clásicos, excedente, que ya estaba relacionada con tareas de muy baja calificación. Entonces ahí las expectativas que tenemos van a ser determinadas probablemente con la propia experiencia vital y con la propia forma de inserción laboral. Quizás más inestable en nuestros días, pero no muy distinta y comprobada en procesos de desigualdad persistente que inclusive se pudieron comprobar en periodos de crecimiento económico. Otras expectativas vamos a encontrar, como bien decía Cirila, quizás en juventudes, en jóvenes clase medieros, clase medieras, que sí están muy afectados, en todo caso afectadas por este proceso del cambio tecnológico y de las primeras ocupaciones que está señalando Jacobo. Realmente nos interesaría mucho conocer esta investigación que están haciendo actualmente con inteligencias artificiales, porque es un tema muy novedoso y todavía no tenemos evidencia sustantiva, ¿no? En América Latina más allá de algunos trabajos, digamos, muy conocidos, no hemos visto todavía su
cómo termina de ser su vigencia, digamos, en las juventudes. Así que sí, estaríamos encantadas de conocer pronto esos resultados. Sí podemos decir, y temas que entiendo que son que se han trabajado mucho en la sección del ASA, hay algo en algunos esquemas de plataformización, digamos, ¿no? Que sí marcan subjetividades o formas diferentes, digamos, porque ya no, ya dice Juan Pablo, parece que con nosotros, con el equipo nuestro fue muy insistente, digamos, ya no representan la informalidad tradicional, digamos, el autoempleo clásico, sino que es un autoempleo mediado por una plataforma que gestiona esta ocupación, digamos. No hay solamente una autoorganización del tiempo con un saber que se conoce como un saber comunitario, podríamos decir, como el que comprobamos muchas veces en nuestra región respecto a la informalidad clásica, sino son nuevas formas y nuevas subjetividades asociadas a esta particularidad forma que adquiere la digitalización en el sector de repartos y en algunos, en esa característica o en ese microsegmento afectado por la digitalización.